Cuando llegó Julio Bebione a esta cabina, yo le dije, tuve que decir la verdad, soy tu fan, me gustan tus libros. Autor de 11 libros, ha logrado tocar la vida de millones de personas por su crecimiento espiritual, por la manera como comparte temas tan simples, tan complejos de manera simple, por la manera como explica el perdón como una situación en la cual el afectado eres tú cuando no perdonas y dices, no, es que tengo mi orgullo, tengo mi dignidad. Julio Bebione, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Qué honor que estés aquí. Un verdadero placer estar aquí. El placer es de nosotros. Y este último libro que me encantó, Activa tu GPS. Oye, ¿de dónde sacas tanta cosa, Julio? Bueno. Estás muy joven, tienes 40 y tantos Tengo 47 años. A ver, ¿de dónde sale tanta...? Estoy muy joven tanta...? para los que me miran de arriba y estoy muy viejo para los que me miran de abajo. Eso sí, cuando teníamos 20 años veíamos a los de 40 y ya 40. Hace tiempo que me dicen señor. Ya empezó. Sí. Nunca olvidamos cuando nos dicen señor por primera vez. La primera vez. ¿Y cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías un talento como para poder ayudar a la gente a encontrar su esencia? Conscientemente, como a los 25 años. Yo llego a Estados Unidos a vivir porque, no sé por qué. Porque eres argentino. Soy argentino de nacimiento. Había dado vueltas y finalmente llego a Miami, que no era el destino que había elegido, pero dije, bueno, aquí me quedo. Y cuando pregunté para qué estoy aquí, no encontraba respuesta. No me venía por una cuestión económica. Argentina estaba bien en ese momento, no estaba escapando a nada. Y me di cuenta que había en Estados Unidos ya una corriente un poco más desarrollada, que es lo que la gente conoció como psicología espiritual, que era no analizarnos a nosotros, sino trascender la mente desde un lugar mucho más espiritual. Y empiezo a ir a grupos, todos los días iba a un grupo. En ese momento, hace 20 y pico de años, había muchos, pero muy reducidos, pues la gente no hablaba de eso. Era la época que la gente decía, voy con unas amigas, pero iba a yoga. Pero la gente no se animaba a decir que iba a yoga, ¿no? Porque se veía raro. Sí. O estudiaba cosas espirituales que no eran religiosas, pero decía, voy a tomar voy a tomar un té. ¿O por qué algo esotérico? La palabra esoterismo era raro. Entonces, ¿qué ocurrió? En estos grupos, yo era siempre el que más preguntaba. ¿Por qué? Porque nadie se animaba a preguntar. Y además porque veía que la duda siempre estaba, porque después, los grupos eran chicos, después de las clases yo iba al parqueo con ellas, o escuchaba en el baño lo que conversaban. Y lo que conversaban no tenía nada que ver con lo que habían escuchado. Entonces dije, bueno, acá hay un problema que el que habla dice una cosa, pero el que entiende no entiende nada. Y de tanta curiosidad, esta misma gente de los grupos me fue diciendo, Julio, hazte un grupo tú. Y lo hiciste. Y lo hice, sin saber que mi vida iba a ir por aquí. En realidad no tenía idea. Tú no pensabas dedicarte a eso. Absolutamente. Y desde entonces empieza una carrera que ha sido una carrera ascendente. Ha sido generosa. Generosa. ¿La gente es feliz, Julio Bebione? Te pregunto directamente, ¿tú crees que la gente verdaderamente es feliz o no es feliz? Bueno, la gente es demasiada gente. Pero yo creo que en general el ser humano no ha encontrado la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque la anda buscando en lo que no se la puede dar, que es lo externo. Entonces todavía, hasta esta altura de la evolución, con todo lo que hemos aprendido, seguimos pensando que hay algo externo que nos va a hacer felices. Y lo defendemos. Y no estamos hablando de cosas materiales a veces, pero es la pareja, es una creencia, es algo externo a mí o independiente de mí que si no estuviera yo sería muy infeliz. Entonces, claro, nos estamos condenando de entrada. Y ese tipo de condena te puede acompañar toda la vida. Julio Bebione, yo quiero aprovecharte al máximo en esta entrevista. Sí, miles de personas, no quiero usar la palabra millones, pero gracias a Dios somos muchísimos los que estamos ya en sintonía de Por el Placer de Vivir. Cada día más. Gracias a Dios. Y yo te pregunto, si le pudieras, no existen fórmulas mágicas, pero si tuvieras poco tiempo para decirle a la gente, por favor ya no busquen la felicidad afuera, ¿qué ejercicio le recomiendas a la gente? Muy simple. Y hagan que su vida, la vida que ellos viven, se parezca a ellos. Lo primero que hacemos en contra de nosotros es estar donde no sentimos estar con quien no sentimos estar, tener una personalidad que no nos gusta pero es la que queda bien, ponernos ropas que nos conviene tener pero no es la que se siente cómodo. Empecemos a ser más auténticos. La autenticidad tiene todas las llaves en orden que te llevan a la felicidad. La infelicidad se compra con todo eso. Cuando tú haces todo lo que tienes que hacer o lo que te dice que tienes que hacer, o lo que me dictan. O lo que te dictan. O lo que crees, porque a veces ni siquiera lo has escuchado. Es tan heredado que uno dice, bueno, es lo que me toca. Por ser hombre, por ser mujer, por ser de México, por ser de Cuba, por ser de donde vengo.
En la medida en que voy renunciando a complacer a lo externo y voy complaciéndome a mí, que es algo que suena egoísta, pero es la única realidad, y es que hasta que no seamos amorosos con nosotros, no vamos a ser felices. Y ser amorosos con nosotros no es recitarnos palabras bonitas frente a un espejo, es animarnos a ser íntegros en cada cosa que hacemos. Y animarnos a distribuir muy bien dos palabras súper fáciles, que de hecho en cualquier idioma se dicen fáciles, que es sí y no. Cuando tú asumes que no es no y que sí es sí, la vida se te pone en orden, y en ese orden está la felicidad. Empezar a saber decir no. No lo quiero, no lo merezco. Y saber decir sí cuando es sí. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo sé que lo quiero, pero no me animo? No quiero. Y ese es un atentado muy grande contra nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo tú puedes ser felices si te llamas César y la gente te dijera Carlos, y te pones, en vez de si tú eres 32 de pantalón, te pones 30, y te pones unos zapatos, si tú eres 11, te pones 9, porque es lo que corresponde? Serías un tipo muy bien vestido, pero muy infeliz. Entonces, en la medida que nosotros nos animamos a ser nosotros mismos, la vida se ordena. Es más, la gente que no está para nosotros se va, porque ya nos conoce, dice, con este no puedo. Sí, porque no es auténtico, punto. La autenticidad se nota. Tú notas cuando alguien es auténtico y está acorde con su manera de pensar, vivir. La autenticidad es silenciosa, no tiene que ser explicada. Una persona auténtica es una persona que la miras y ya sabes. Una persona que no es auténtica se explica, se hace promoción, habla bien de sí misma, trata de que la miren, porque no es auténtica. Y busca la admiración y la aprobación de los demás. Estamos en un tiempo de nuevos líderes, y los nuevos líderes que están llegando, creo, los más jóvenes, son auténticos. Esto creo que las redes sociales han colaborado a desvestirnos más fácilmente. Entonces, por eso a veces hoy en día hay tantas personas como tú, como las personas que están ocupando lugares en los medios, que no tienen que hacer mucho ruido y se hacen notar. Porque llevan autenticidad. Y hay otros que tienen que invertir millones en promoción, porque son personajes. Interesantísimo. Julio Bebione, hoy en El Placer de Vivir, autor de 11 bestsellers. Les recomiendo el nuevo libro, Activa tu GPS. Oye, ¿qué título? A ver, en pocas palabras, ya lo leí. Me encantó. Lo recomiendo ampliamente. Es como moverse por la vida guiados por tu mundo interior. interno. Por tu interior, por tu esencia. Que es donde está el que sabe. Qué buen libro, Julio. De veras que Gracias. Sorprendiste, porque es totalmente diferente a los otros 10. Julio Bebione, después de esta pausa, ¿qué haces con el resentimiento? Porque hay gente que está tan resentida. Es que me hicieron, es que no me valoraron, es que me corrieron, es que me humilló, es que después de tanto amor, y mira cómo me paga. Es que cómo es posible si yo lo hice todo por mis hijos, tan ingratos. Me lo contestas después. ¿Qué hago con el resentimiento? Que viene en uno de tus libros. Y quiero que me compartes cuál es la esencia de poder sanar esas heridas. Ahí vamos. Julio Bebione, ¿lo quieres seguir en redes sociales? @Bebione, así lo encuentras en Instagram, en Twitter. Síganlo. Lo recomiendo ampliamente. Ahorita volvemos. En el libro de Julio Bebione, que se llama Sal de la Crisis. Respira y sal de tu crisis. Eso, que vea. Me acordé. Es así, ¿no? Bueno, sin lentes no veo, ¿no crees que? Respira y sal de tu crisis. Ahí hablabas de un tema que para mí es básico, de cómo salir del resentimiento, porque desafortunadamente hay gente muy resentida. Sí. Yo me atrevo a decir que el 80% de la gente con las que tratamos En sus variables estamos en algún lugar de resentimiento. del resentimiento, Sí. que no hemos podido perdonar o sanar algo que me hicieron. ¿Cómo lo maneja Julio Bebione y qué le recomienda a la gente en sus talleres, seminarios, que son exitosísimos en todo el mundo? Te diría que entender primero qué pasa cuando estamos resentidos. No estamos resentidos porque pasó algo o alguien nos hizo algo. Estamos resentidos porque las cosas no fueron como nosotros querríamos que fueran. No estamos resentidos por lo que nos hicieron, estamos resentidos porque lo que hicieron no era lo que esperábamos. Entonces, el autor del resentimiento somos nosotros, no es el otro. Y entender esto es fundamental, porque si no, creo que salirme de resentimiento es llegar a algún tipo de entendimiento de lo que el otro hizo o me hizo. Y es imposible. En realidad el otro hizo lo que pudo, es capaz, que lo hizo perfectamente en mi contra. Pero yo no estoy resentido por eso. Estoy resentido porque yo creo que él no debería haberlo hecho. Porque si alguien viene ahora y me insulta a mí, y yo digo, pero yo no soy ese, lo dejo pasar. Ahora, si alguien me insulta, yo digo, pero no debería haberme insultado. El resentido, en realidad, el resentimiento y el resentido está de este lado. Porque no reaccionó como tú esperabas que reaccionara. Entonces, entender que el resentimiento está de mi lado es fundamental. Y luego entender que el resentimiento, el contenido del resentimiento es mi necesidad de tener razón, de que las cosas hubieran sido como yo hubiera querido.
Detrás del resentimiento hay una gran necesidad de controlar. Digamos que el resentido antes ha sido controlador. Y no ha logrado controlar, porque el controlador nunca llega a ser tan exitoso, porque no podemos controlarlo todo. Entonces, ya cuando empezamos a controlar, estamos comprando los primeros tickets para el resentimiento. Entonces, la forma de desarmar el resentimiento no tiene que ver, insisto, con el otro o con lo que nos pasó, tiene que ver con nosotros y con animarnos, poco a poco, quizás con un poco de humildad, a ir renunciando a esa necesidad de que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Un corazón noble, un corazón amable, es un corazón que no tiene lugar para resentimiento, pero es un corazón también que se anima a abrirse a lo que la vida le trae. Y no pide que el malo sea bueno. Dice, bueno, este es malo. No me acerco porque yo no puedo lidiar con un malo. Pero prefiero elegir tomar distancia a involucrarme con algo que al final me va a terminar hiriendo a mí, ¿no? Detrás del resentimiento está una necesidad de controlar todo. Esa declaración es muy fuerte. Y creo que bastante clara para entender de qué se trata, ¿no? ¿Por qué? Nunca me había quedado tan claro como me lo estás diciendo ahora. Y mira que he entrevistado a mucha gente, pero... ¿Por qué? Porque todavía cuando hablamos de resentimiento o de perdón, en muchos casos, o de este tipo de deshacimiento, ¿no? de lo que nos sentimos, lo que sentimos emocionalmente, sentimos que el trabajo tiene que ver con el otro. Por eso nos cuesta tanto ser menos resentidos. Porque creemos que para ser menos resentidos algo externo tiene que cambiar o alguien tiene que cambiar. O nuestra personalidad debería ser otra. No, en realidad somos caprichosos. Somos unos niños caprichosos. ¿Y cuando hay traición? ¿Es lo mismo? Me traicionaron, bueno, te traicionaron en la amistad, en el amor, en el noviazgo. Si te traicionan, y esto creo que tiene que ver con tu nuevo libro, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, ya ocurrió, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir con eso? Ya supéralo. O sea, sí, es cierto, no deberían haberte traicionado. Es cierto, no te gustó. Es cierto, no estuvo bien. Ya, ¿vas a seguir? Porque él ya terminó, él ya lo hizo. ¿Tú vas a seguir ahora? ¿No? La felicidad está en ti. Entonces la felicidad... Regresamos a tu esencia. Ahí tienes años promoviendo. No estés buscando la felicidad ni en las personas, ni en las cosas. Está dentro de ti. Ni estar en paz depende de otros. Y esto creo que es fundamental. Porque más allá de estar felices o no cuando nos vayamos de nuestra vida, de esta vida física, cuando estemos partiendo, yo creo que vamos a mirar atrás y vamos a ver si hemos estado en paz, si hemos vivido la vida en paz. Y eso es lo que no se negocia. Digamos que la felicidad va a estar dando siempre vueltas, pero la paz es fundamental. Una persona que está en paz lo tiene todo. Si no, pregúntenle al que dice que tiene todo en el mundo y no está en paz. Es capaz de entregarlo todo para estar en paz. Por eso la gente que incluso ha dedicado su vida a hacer lo que no le gustaba mucho, pero para juntar mucho dinero, de pronto deja esa vida que se ha creado y se va por una montaña como tienes tú aquí a vivir tranquilo. Sin nada, ¿no? Sin nada, con desapego. Que nada ni nadie negocie, que por nada ni nadie negocies tu paz. Es una frase tuya, frase matona. A ver. Es una de tus frases matonas. No, pero ya es tuya. A ver, ¿qué quieres decirle a la gente? Porque te he escuchado varias veces decir esa frase. No negocies tu paz. Que estar en paz es una elección personal. No tiene que ver con que algo o alguien me lo dé. También me lo puede dar. Yo puedo estar en paz y me tranquilizo y una paz momentánea. Pero la verdadera paz, la que me define, es aquella que yo elijo. Entonces, por ejemplo, estoy conversando contigo y tú buscas en algún momento la discordia. Yo puedo elegir meterme en la discordia o estar en paz. Esa elección es mía. No sé, viene alguien y me ofrece hacer algo por buen dinero y me dice, mira, constrúyeme esta casa. Yo no sé construir casas, pero te voy a dar $1.000.000. Pero yo no siento que pueda hacerlo. Entonces, yo voy a perder la paz y voy a ganar $1.000.000. Pero digo, no, un momento, yo prefiero estar en paz. ¿Por qué? Porque ya he probado, no ganar $1.000.000, pero he probado hacer cosas a cambio de mi paz y quiero regresarlo todo. Porque la paz no se negocia. La paz, desde un estado de paz, cuando tú estás en paz, tú puedes ver al que te insulta y lo comprendes. Cuando tú estás en paz, puedes ver al que te fue infiel y quizás decides terminantemente tomar distancia, pero amorosamente también. No lo haces con violencia o con enojo, con resentimiento. Entonces, desde un lugar de paz hay luz. Y esa es otra comparación que podríamos ponerla. Cuando uno está en paz, está iluminada, la cabeza está iluminada, la mente está iluminada. O sea, ves todo. Ves lo que dice, pero también ves lo que quiere decirte y ves su corazón herido, lo ves todo. Cuando uno no está en paz, es como con la luz apagada. Tienes que, lidiar con los fantasmas tuyos, propios. Y lo que haces es proyectar esos fantasmas en lo que estás viviendo. Él es Julio Bebione, que, estoy embebido con todo lo que estás diciendo. Te agradezco infinitamente el que hayas estado hoy en el placer de vivir. Mucho gusto estar aquí.
Y deseo de corazón que todos los caminos se sigan abriendo para ti, Julio. Gracias. Y Así que sea. nada ni nadie, por nada ni nadie negocies tu paz. Tú tampoco. Yo tampoco. Estás en el placer de vivir. ¿Quieres seguir a Julio Bebione? Es @Bebione con B-E-I-V. Bebione. Síganlo. No te vas a arrepentir.